que están en Europa, en Noruega, en todos lados. En todas partes del mundo tenemos oyentes. Es que ahora nos vinimos internacionales, Emma. Por supuesto, por supuesto. Nosotros venimos más arriba, siempre un poquito más arriba. Sí, sí, la música nos eleva también. Esa música que nunca va a dejar de estar en los carteles de todo el mundo. Esa música de los Beatles que es emblema de una música tradicional, pero una música hecha con esa tonalidad que te contagia. Yo creo que nunca van a desaparecer esta música, que son tradicionales realmente y como la música de Mozart, como la música de todos esos genios Sí, 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 que sí. fueron haciendo tantas canciones y que se siguen repitiendo, imagínate. Yo creo que puedo pecar de exagerado, pero yo no confío en alguien que no le gustan los Beatles. O sea, a mí, si no te gustan los Beatles, yo un poco desconfío de vos. Porque no puede ser que no te gusten los Beatles. Es algo muy difícil que pase. Pero viste que lo comparan con los Rolling. Bueno, yo soy un gran fanático de los Stones. Yo he ido 2 veces a ver los Pero- Rolling. Para mí es completamente injustificado Claro. la rivalidad. Sobre todo porque la primera canción que hicieron, la primera canción que tocaron los Rolling Stones se la regaló John Lennon a los Stones. Porque los Stones tocaban covers. O sea, tocaban canciones de otras bandas muy viejas, muy fanáticos del blues. Y cuenta una historia que la primera grabación de una canción original de los Rolling Stones en realidad es un regalo que le hace John Lennon a Mick Jagger. Entonces, bueno, yo tengo una gran admiración por ambas bandas. Claro, por eso yo no entiendo la rivalidad. No, no existe. Porque te dicen Rolling o, no, a mí me gustan los Rolling, pero bueno, son cuestión de gustos. No, ya, no son, o sea, son contemporáneos, pero cuando los Rolling tienen su explosión, los Beatles ya no tocaban juntos. Claro. O sea, es una banda previa. Pero la música de ellos va a perdurar por siempre. Por supuesto, por supuesto. Por No, siempre porque es mágica. no hay parte en el mundo, creo yo, que no conozcan a los Beatles. O sea, todo el mundo conoce. Es una banda claramente que ha cambiado Inventaron el concepto de juventud, los Beatles. Como concepto popular, digamos, como idea de un mercado, digamos, de un lugar a donde hay que prestar atención. Antes de eso, esto realmente no es una sanata mía, es un estudio que varios estudios han hecho, digamos, en nivel histórico, en donde antes de la creación de los Beatles, el concepto de adolescencia o de juventud no existía, porque siempre existía desde el niño al adulto. Claro. Periodo de guerra, entonces los niños que más o menos tenían una edad de manejarse solo directamente iban a la guerra o iban directamente a trabajar, a mantener a sus familias, y recién en la década del 50 empieza a existir el concepto de juventud como concepto de un ser social, si se quiere. Y ahí es donde aparecen los Beatles para darle entidad a ese ser social que son los jóvenes. Hasta que no aparecen los Beatles, los jóvenes no tenían una identidad social. Esto no los conocía. Claro, ¿no? si vos mirás la historia desde antes de Beatles, el representante de los jóvenes era Elvis, por ejemplo, antes que existan los Beatles. Pero Elvis le hablaba a un público más adulto. Claro. Le hablaba a los jóvenes que ya eran adultos. Pero el concepto de juventud, de adolescencia, como lo conocemos hoy, nace a partir de los Beatles. Es un cambio en la bueno, vida social. a mí me tocó la adolescencia con los Beatles. Claro. Y en un poco me estás haciendo recordar mi adolescencia. Tenés razón, porque estábamos como desorientados Claro. con respecto a la música. No teníamos una idiosincrasia con respecto a qué música nos teníamos que inclinar. Claro. Se hizo un cambio bastante fuerte, ¿eh? Claro. Sí. Sí, ese para mí va más allá de lo musical, es un cambio cultural. O sea, ellos Para mí sí. cambiaron la cultura. Es la primera, lo que se llamó después la boy band, ¿no? Esas bandas de chicos que después vinieron, no sé, en los 90, o antes incluso con... ahora me sale Menudo, después los Backstreet Boys, las Spice Girls, todas esas bandas. Bueno, pero son más comerciales. Claro, pero son los que se llaman boy band, que eran grupos de chicos claro. que le cantaban a los adolescentes. Que se juntaban, sí. Y los Beatles son los primeros, o sea, los precursores de ese concepto de juventud. Sin ellos no hubiese existido muchas de las cosas que nosotros hoy escuchamos y Claro. consumimos. No sé, imagínate que
son representativos hasta de mi juventud, ¿no? De nuestra juventud. Han atravesado generaciones y generaciones y uno se sienta con sus padres a escuchar los Beatles. Es que la buena música perdura. Por supuesto. No, eso no lo podemos discutir. Por supuesto que es así, por supuesto que es así. Bueno, contanos, a ver, nosotros estamos acá después de haber hecho unos buenos viajes, Somos gente muy viajada nosotros. pero bueno, que nos dio experiencia. Sí, ¿Qué por te supuesto. parece? No, yo estuve muy, muy contento de el viaje que en nuestro caso hemos hecho. Hemos viajado por una parte interesante de Europa, con unas experiencias bastante particulares en relación a los lugares que hemos visto, ¿no? Claro. Viajamos por Serbia, por Hungría, por Bosnia-Herzegovina, Bulgaria y Montenegro. Y sumado República Checa y Austria. Bueno, Hicimos una buena rotation de buenísimo. viaje largo, de aproximadamente un mes, poquito más, o justo creo que un mes. Y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Para mí, sobre todo, que yo no conocía Europa, así que para mí fue un viaje épico. Bueno, parece que este año nos marcó a los dos Sí, entonces, sí. porque yo tampoco Vos también estuviste de gira. conocía lugares de América, Ujú. conocí también Brasil, en Río, conocí Recife, conocí islas. Ujú. Bueno, en este caso fui en crucero, entonces es como que vas más pausado, bajás, conoces, es como distinto. Pero sí, yo tampoco conocía absolutamente nada de lo que conocí este año y fue maravilloso porque Ujú. es una experiencia que vos te das cuenta cómo, a pesar de que son otras culturas, los seres humanos tenemos todos los mismos inconvenientes y las cosas Todos tenemos más o menos los mismos problemas, lo mismo. ¿no? Eso es bastante curioso. Es curioso, pero no sé si es tan curioso, pero es muy maravilloso. También vi familia, como ustedes también, ¿no? Ujú. Que fueron a un lugares donde están los familiares. Y fue todo muy emotivo, muy Qué lindo. lindo, qué lindo. Me gustó mucho. Aparte, vos afuera de aire nos mencionabas algunos lugares que son muy particulares, ¿no? Hiciste tierra en Cabo Verde, por En ejemplo. Cabo ¿Cuántas Verde, personas pueden decir que pisaron Cabo Verde, no? Porque... pero es hermosísimo para ir. Ujú. Cabo Verde, Tenerife, Mindelo. Bueno, tenemos otras islas, Marruecos Ujú. también. Ujú. Bueno, el barco fue bastante versátil, pues atravesó todo el océano Claro. Atlántico y Perdón, y aparte la experiencia de cruzar el mar Atlántico o el océano Atlántico. fue todo muy emotivo, porque Ujú. yo te explico, este viaje en transatlántico, porque en Sí, realidad es un transatlántico más que claro. un crucero, fue por un motivo. Era un grupo que se formó para hacer el retorno a las Opa. raíces Ujú. italianas y españolas. Claro. Y ahí se juntaron la gente que se bajaba en España y los que nos bajamos en Italia. Y fue como emotivo porque todo lo que se fue haciendo durante la estadía en el crucero fue alusivo a nuestros Claro. ancestros. Claro. Entonces era como que sentíamos que volvíamos a los lugares a los cuales ellos, algunos sí volvieron, otros no, Claro. nunca pudieron volver, porque en el caso yo tuve mis dos abuelos italianos que murieron muy jóvenes. Ujú. Yo no los conocí, murieron de 40 y pico de años. Claro. Y fue muy emotivo porque sentís como que volvés a la tierra donde nacieron ellos. Y esas son tus raíces. Ujú. Sí, es un ver de dónde viene todo, por qué estás acá, ¿no? Porque incluso el saber que por qué uno nació en esta tierra implica saber cómo se llegó hasta esa tierra, ¿no? Y eso es Claro. interesantísimo. El motivo también, ¿no? De por qué se decidió, qué es lo que pasó ahí, eh, qué es lo que tuvieron que atravesar para poder llegar hasta Imagínate, hasta si acá. nosotros
tardamos 21 días en llegar a Italia. Imagínate, no sé cuánto habrán tardado No, ellos, claro, en claro. condiciones mucho ínfimas, entonces fue todo muy emotivo, Ujú, porque nosotros teníamos todas las comodidades, pero ellos claro, no. claro, Entonces, pensar que ellos vinieron y nosotros vamos. claro. Sí, y aparte es muy interesante también pensar en que en ese momento ellos vinieron en búsqueda de un sueño también, porque en aquellos años, cuando se vinieron las primeras olas de inmigrantes a nuestro país, tenían venían con esa ilusión de hacer la América, ¿no? De donde esto era una tierra en donde prácticamente no había nada y había todo por hacer. Que hoy las circunstancias son muy distintas, pero es interesante ver eso como aquel país, o aquel mundo donde ellos, de donde ellos escaparon o se fueron, seguramente de manera forzada, forzada por las condiciones, ¿no? Ni siquiera es porque alguien le haya dicho váyanse, pero sí porque las condiciones no daban para seguir estando ahí. Y es interesante cómo ha cambiado todo. El tema es que no tenían comida. Ujú. No Claro. Oye, yo tuve una clienta que es italiana y me dijo que ellas comían pasto. Ujú. Se tuvieron que ir porque no había alimentos. Claro. En la posguerra, estamos Sí, sí, en la sí, sí, sí. guerra. Sí, sí, hubo periodos muy Entonces difíciles. ellos salieron como huyendo Ujú, también. ujú. A lo mejor dejaban a la familia, a los padres, pero que eran más jóvenes, venían los jóvenes para Claro. salvarse ellos. Fue todo distintas condiciones pasaron por la avenida acá América de los inmigrantes, ¿no? Pero las condiciones fueron paupérrimas Ujú. durante Sí, la guerra y posguerra. sí, y llegar acá a un lugar donde no había, no era Buenos Aires no era ese lugar en donde uno llegaba y bueno, y te recibían con los brazos abiertos y vos, era llegar a un lugar donde no había nada también. O sea, No, sí había, sí, mira, pero no había una estructura donde vos decís, che, bueno, uno piensa un poco en las condiciones actuales, ¿no? De los argentinos que quizás se van ahora a Europa y llegan a un continente o a un país donde hay una estructura, uno va a hacer trámites, uno va a hacer esto, llegar acá era prácticamente jugarse la vida, pero ¿no? ellos, suponete, la mayoría eran campesinos Claro, y ellos venir acá para ellos era el paraíso. Por más totalmente. que ellos vivirían en esas casas de alquileres, viste que alquilaban piezas, que les decían en una época conventillos. Los conventillos, sí, totalmente. Pero el tema es que para ellos era maravilloso, maravilloso. Sí, 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 sí. Sí, ¿Entendés? venir de las condiciones en las que venían, sobre todo en la posguerra, llegar acá y por lo menos poder proyectar un futuro más allá de las condiciones en las que estén, era una realidad muy distinta. Era una realidad muy distinta. Muy diferente Igual para ellos. alimentos había, eso sí. Acá conozco gente que ha llegado a América en otras épocas, estamos Ujú. hablando de gente ya fallecida, Sí, ¿no? sí, 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 Que muchos me años atrás. decían que llegaron acá y el pan brotaba en las esquinas. Ujú. Y para ellos el pan era como venido, era muy importante, era sagrado tener pan. Claro, claro. En otras, estamos hablando de otras Sí, épocas, sí, ¿no? y han hecho maravillas. Lo decíamos durante el viaje y también lo comentábamos. Eh, yo sufrí mucho la falta de la comida argentina, porque yo siento que en nuestro país, nada, esta mezcla de tantos inmigrantes que llegaron, italianos, españoles, croatas, alemanes, ingleses. Has llegado acá vas al conurbano bonaerense, incluso tenés un barrio croata, tenés el barrio inglés. Yo nací en Tristán Suárez, que es pueblo de vascos, ¿no? El sur de la provincia de Buenos Aires, pueblo lechero. Entonces, hay tanta cultura mezclada que hemos hecho de la comida algo maravilloso, esto que decías del pan. Yo lo que extrañé la panadería argentina, lo que extrañé una media luna, Es porque que no hay sí, porque no hay medialunas. medialunas y porque la forma de cocinar acá es tan rica, o sea, rica no solo en el sabor, sino rica en la cantidad de variedad que hay, por la cantidad de culturas mezcladas que hay, que es maravilloso.
Maravilloso. Es maravilloso. Y todo eso es producto de, bueno, los panaderos españoles e italianos que fundaron encima los primeros sindicatos, ¿no? Dicho sea de paso. Sí. En Italia ni te cuento, En los sindicatos como claro, proliferan. claro, Y yo claro que estuve sí. muy en el sur, en el Ujú. Taco, en Leche, Sí, y ahí está todo sindicato. claro, claro, claro. Bueno, ha sido un lindo viaje entonces, las has pasado Hermoso, bien. Qué hermoso, lindo, qué muy lindo. lindo. Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a Dejate Ser. Arrancamos, bueno, ustedes sabrán que inauguramos la temporada 2026 recién ahora, en el 22 de junio, un poco tarde. Sí, Pero bueno, no podíamos arrancar antes porque no, teníamos estos viajes programados. Y obviamente queríamos primero llegar, establecernos y arrancar para no tener que cortar en la mitad. 11 37 59 4179 es el WhatsApp de la radio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Ahí nos pueden mandar mensajitos y comentarnos todo lo que quieran. Estamos saliendo por YouTube, sin cámara, pero estamos saliendo por YouTube. Bueno, así que mándale play ahí y escuchamos la primera canción, si te parece. bueno. Pedro Aznar y Charly García haciendo nada más y nada menos que Confesiones de Invierno, ¿no? En el Teatro Colón. Una hermosa versión Qué de hermoso. García y Aznar, nada más y nada menos que dos bestias del rock nacional, ¿no? Escucharlo a García con Pedro es Ah, un Aznar es lo placer. más Es también. un placer enorme, es un placer enorme. Vos sabés, Marité, que cuando hablábamos, hay una cuestión de, cuando profundizaste en esto de la misión del viaje o del motivo del viaje, eh, también en un momento hablamos de la sensación de mucha gente que viaja y que igualmente se siente sola, ¿no? Que hay como uno por ahí puede verlo un poco más explícitamente, esta cosa de eh, tener el dinero para poder hacer lo que vos quieras no implica estar contento con lo que estás haciendo Claro. igualmente, ¿no? Sí, porque yo noté eso, que la mayoría viaja por su poder adquisitivo, por su caudal de poder Ujú, adquisitivo, que me parece fenómeno, pero no, son gente un poco vacía, ¿no? Que no ujú. tienen, em, que a lo mejor no tienen motivos de vida y después cuando vuelven del viaje se sienten tan vacíos como cuando se fueron. Claro. Y yo creo que los motivos de los viajes es volver rico, pero no rico de plata, rico con experiencias, con cosas, con todo lo que uno va adquiriendo, los paisajes, todo te Ujú. va enriqueciendo. Sí. La gente que uno va encontrando en el camino de esos viajes. Y yo siento que no pasa eso. Sí, es como que hay una como una falsa ilusión de pensar que porque tenés la posibilidad de hacer algo, ese algo que tenés te va a brindar automáticamente la felicidad. Y por ahí a uno que le cuesta más hacer eso, eh, lo disfruta de otra manera, porque sabe, no sé si es porque sabe que el esfuerzo que le llevó, sino porque uno, creo yo, que es algo que le genera mucha ilusión. Ah, ok, ¿No? ok. No, lo digo por lo menos en mi caso. Yo tenía muchas ganas de hacer este viaje, estaba muy ilusionado por hacerlo y yo lo disfruté muchísimo. No sé si porque hay una idea de que no sé si lo voy a poder volver a hacer, ojalá que sí, pero también porque es algo que esperé muchísimo, es algo que deseé muchísimo. Entonces yo siento que cuando vos lo tenés dado por hecho, no sé si es tan, creo que le quita un poco la magia, ¿no? No, lo que pasa es que hay gente, yo comparto lo que vos decís Mm, al mil, porque es realmente lo que yo también me sucedió, ¿no? El ujú, tema este de esperar, de decir cuándo lo hago, cuándo no lo hago, pero cuando uno lo hace muy, volvés y decís, bueno, ya lo hice de nuevo, pero en realidad volvés con alguna experiencia, con algo mejor, con algo que te ayuda para seguir en la vida, en el ujú. camino de nuestros... a lo mejor no son todos los casos iguales, no estoy hablando Claro. en general,
pero noté esas fallas. Ujú. Sí, como que uno también busca como esa experiencia, uno quiere vivir esa experiencia y cuando ya lo tenés tan regalado, por decirlo de alguna forma, y también en un punto en eh, donde no tenés otra cosa, o sea, porque lo haces no porque disfrutes Para viajar. llenar un espacio. Exactamente, ahí está, quería llegar a eso y no sabía Para cómo. llenar un espacio, y es lo peor que puedes hacer, Ujú, porque ese espacio nunca se va a llenar ujú. así. Quizás no sea con eso que se llena. Porque esto que vos me trajiste Sí. era algo que yo te quería decir, que justamente lo comparto, que el primer viaje que hay que hacer es a uno mismo. Justo lo que vos Ujú. me llevaste es Solito me fui llevaste solito ahí a la trampa. al viaje a uno mismo. Ujú. Primero tenemos que viajar hacia... ¿Y qué queremos de cada cosa que hacemos? Es hermoso eso. Claro, claro. Sí, sí, hay una cuestión de poder entenderse y comprenderse y saber qué es eh, lo que uno necesita para sí mismo, porque no quiere decir que todos necesitemos viajar Porque yo o que por más que todos... haya viajado 3, 4 veces a Europa, o 10, 20, no importa cuántas, puedo estar vacía, puedo Ujú. estar con carencias. Claro. Por más que viajes y viajes y viajes. Ujú. Porque a lo mejor ahora viajar es una moda. Ujú. Sí, sí, puede haber épocas de posibilidades de viajar y que lo Otros puedas viajan porque hacer. hay familia, eso es otra cosa. Ujú. Hay muchos casos. Pero eso de la moda, decir, bueno, yo conozco todo el mundo. Y después cuando volvés, ¿qué? Claro. ¿Seguís siendo siempre el Se mismo? dice el mismo, claro, vos por más que te mudes, Porque el problema lo es uno cambia. mismo. Claro. Lo que dice, volver al viaje es hacia uno Hacia uno mismo. mismo, claro. Primero es enterarse quién es uno, para después hacer otras Claro, cosas. Es interesante eso, es me interesante. encanta. Sí, totalmente. 11-3759-4179 es el WhatsApp de la radio para que ustedes nos manden mensajitos. Estamos aquí en Dejate Ser y vamos a escuchar una canción de Daniel Bassani. Ok, Dale, dale. bueno. Vamos. Aquí en Dejate Ser, argentino, ¿no? Daniel Bassani. Es mendocino. Mirá vos. Qué voz, ¿eh? Es maravilloso. Maravilloso. Amo su forma de cantar. Ujú. Y él se fue a Europa, ahora está viviendo en Noruega. Y está muy feliz porque él puede hacer lo que siente, lo que nació para hacer, porque Ujú. tiene esa voz tan No, maravillosa. es hermoso como canta. Te felicito, amigo. Sos un ser excepcional. No, la verdad que es hermoso escucharlo. Ya lo hemos pasado varias veces aquí en la radio porque realmente es una voz espectacular. Está en línea ya, si querés, lo presentamos. Sí, ¿cómo no? Está Jorge Evita del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Bien, tal, aquí Jorge? andamos. ¿Cómo andás? Hola, Marita, ¿cómo te va? Muy ¿Cómo bien, andas? muy ¿Bien? bien, muy bien. Sabiendo de todos tus éxitos. Tenés Bueno, yo que contar. fantástico, ¿Eh? yo fantástico. Vos estás re bien, porque vos estás en la cima de todo. Viste que habíamos hablado el año pasado antes de estrenar y mirar todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando y el futuro que tiene Gurka, ¿no? Sí, sí, maravilloso, maravilloso. La verdad que, bueno, contanos, Jorgito, todo, porque yo estuve siguiéndote todo ese camino que fueron transitando, ¿no? Desde el año pasado. Por supuesto, la fui Claro. a ver, la obra, maravilloso, lo comenté con vos, sos un Mm. genio y tenés una forma de actuar que realmente sos un maestro para actuar, porque enseñas teatro. Bueno, contanos toda la trayectoria que tuvo Gurka y Bueno, mira, interiorizarnos también sobre el tema de Gurka, sobre ese sí, tema sí, que sí. el oyente ahora no está actualizado sobre ese tema.
Claro, bueno, te cuento, Gurka estrenamos el año pasado en octubre y estuvimos haciendo octubre y noviembre en el paraje Artesón, ahí en la calle Palestina, lo de Sandro. Y después, como ya a fines de noviembre, ya había que bajar sí o sí, porque viste que la gente se pone en modo fiestas y ya no se puede seguir. Pero de todas formas, aprovechamos y empezamos a hacer gira. O sea, funciones únicas en diferentes teatros, en diferentes puntos de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, ¿no? Y así que bueno, anduvimos por Mataderos, Lugano, también estuvimos en Concepción del Uruguay, después volvimos, estuvimos en San Fernando, Ramos Mejía, La Plata, Tristán Suárez, bueno. Después, ahí ya pasó fin de año, llegamos a enero y en febrero volvimos a sala, en el Teatro Entre Telones, que queda ahí en Colegiales. Y bueno, estuvimos todo febrero allí y después nos mudamos otra vez a otro teatro, que es el Pasillo al Fondo, en la calle Muñiz, y estuvimos todo marzo y volvimos a las giras. Así que bueno, y en eso estamos todavía. Bueno, ayer estuvimos en el Sindicato de Jubilados de Quilmes Oeste, que es en realidad Solano, y tenemos para el 11 programado el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora. Y en agosto vamos a estar en el Infierno, en Avellaneda. El Infierno fue un lugar de detención de la dictadura, ahora convertido en centro cultural. Así que bueno, vamos a tener allí en agosto una función también. Y seguimos programando. Estuvimos en el Festival FATBA de Buenos Aires el domingo pasado, creo que fue, no ayer, el otro. Ujú. Y bueno, le seguimos dando para adelante. Mientras se pueda seguir con Gurka, a mí me parece importantísimo por el mensaje que deja, ¿no? Y por lo que recupera en la memoria de las personas. Y ahí, si querés, ya empiezo con esto de hablar un poco sobre la obra. Ok, ok. Por favor, sí. Bueno, Gurka es la historia en realidad es la historia de un personaje, de una persona. La persona es Miguel, que ya falleció, pero estuvo internado ¿cómo se llama? El psiquiátrico acá de Constitución. En el Borda. En el Borda. Estuvo internado en el Borda y Vicente Citolema, que trabajaba en el Borda, lo entrevistó muchas veces y con su historia y sus recuerdos y qué sé yo, armó esta obra Gurka. Y Gurka es la historia de un excombatiente de Malvinas que está internado, más que internado, está tirado en un centro en un psiquiátrico. Ujú. Y entonces cuenta a través de sus recuerdos y sus delirios, va contando, y sus sueños, va contando la historia de su vida. Más allá de lo que ha sido el psiquiátrico, ¿no? Cuenta desde que nació. Y en esa historia donde vos te das cuenta, en esa historia es donde vos te das cuenta que de toda la deuda social que tiene la Argentina con su gente, ¿no? Este muchacho nació en el interior, eh, fue dado en adopción, en realidad fue tirado por su madre junto a otros hermanos y así se crió de lugar en lugar, en institutos de menores y en la calle, durmiendo en las estaciones de los trenes. O sea que fíjate que tiene sexto grado apenas y hacía changas en un mercado. Y de golpe alguien lo saca de su vida cotidiana, que ya es bastante aberrante, y lo mandan al sur, a las islas, a combatir. Y sin abrigo, sin comida, con malas armas, y, y ahí lo tienen. Y es vejado desde
desde todos los lugares, ¿no? Abusado por oficiales y ya había sido abusado en las calles antes de ir a las islas. Y bueno, y de golpe los mandan rendirse y los traen de nuevo y los olvidan. Eh, y no pueden con esto. No. Hay muchos de los muchachos que fueron a la guerra que cuando volvieron no pudieron. Fíjate Claro. que en la guerra murieron alrededor de 600, 700. 300 en el General Belgrano y otros 300 y pico en las islas en combate. Y después de la guerra hubo 600 suicidados, o sea, Impresionante. que casi el doble, digamos, Claro, ¿no? claro. Y los que se suicidaron no eran oficiales, porque los oficiales estaban preparados para una guerra, para eso están, ¿no? Se están preparando para la guerra. Pero estos chicos que mandaron, no les cabe en la cabeza esta historia, no la pueden soportar una vez que pasó. Y bueno, muchos terminaron suicidados y el resto en psiquiátricos y bueno, y esto es lo que nos trae Gurka a la memoria, el Ujú. recuerdo de toda esa gente que volvió escondida dentro de camiones cerrados y que se le negó lo mínimo que se le puede dar a una persona que ha ido a dar la vida por su país, ¿no? El reconocimiento y el abrazo de la gente. Bueno, se les negó todo eso. Eh, Volvieron sin sí. Claro. reconocimiento, sin abrazo, y bueno, muchos terminaron mal. Es impresionante como, justamente como arrancaste, ¿no? Contarnos la historia de Gurka, que ya la habíamos escuchado el año pasado cuando te entrevistamos, pero no deja de Claro. impresionarnos el pensar en todas las cosas que le pasaron a una persona, ¿no? Desde Ujú. de su niñez hasta pasar por una guerra, hasta volver a su país por el cual luchó y que haya sufrido el destrato y condición psicológica, ¿no? Que uno atraviesa después de tanto trauma. Y también pensaba Claro. en algo que dentro del contexto me parece importante, el contexto en el que vivimos, de poder, Ujú. de poder ver esta obra, porque realmente en el contexto que vivimos es importante ver a todos aquellos que fueron Gurka o que son Gurka todavía, ¿no? Todos aquellos que Ujú. están representados en ese personaje, pero que hay un montón, ¿no? Y que pasaron por la misma situación. Sí, claro, totalmente, totalmente. Pero además, más allá de la situación de guerra, este muchacho terminó internado y hubiera terminado internado igual con su historia de vida. Eh, Porque el pobre nunca fue abrazado, no Claro. solamente por ir a la guerra, sino que se le negó el abrazo desde que nació, ¿no? Desde su madre, él no conoció nunca a su padre, Qué injusto. Ujú. la sociedad que lo rodeaba evidentemente tampoco lo tenía en cuenta y iba para el psiquiátrico o iba para el cementerio, o podía caer eh, en cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Ujú. Así que fíjate que eh, la obra va mucho más allá, cuenta mucho más allá. Claro. Podés ir separando todas las cosas que le han pasado y por cada una de ellas el personaje podía haber terminado así. Y no tenemos que olvidarnos que esa persona es argentina, fue argentina y le tocó a él como le tocó a muchísimos, ¿no? Y como les puede seguir tocando porque la deuda social sigue cada vez peor. Ujú. Ujú. ¿Cómo venís administrando desarrollar este personaje, ¿no? Porque ya lo tenés arrastrando hace rato. Y es un personaje con una carga emotiva interesante, ¿no? Como para ponerse en la piel Es, de esto. sí, fue muy difícil poder abordarlo. Por suerte conté y sigo contando con la ayuda del doctor Daniel Pina, que es un psiquiatra amigo nuestro, parte del grupo, que me dio como un verosímil sobre el cual pudiera trabajar, porque
cuando leí la obra dije, ¿y yo cómo hago esto? Puedo hacer cualquier locura, pero entra cualquier locura acá, no. Necesito algo que me ligue a la realidad. Y entonces el doctor Pina, Daniel, nuestro amigo, estuvo en los ensayos y entonces me decía, por ahí podés seguir, por acá no, ya esto sería otra cosa. Entonces me guió clínicamente, digamos, por el personaje. Qué bárbaro. Eso Qué de bien, qué bien. Qué abordarlo desde adentro. importante es para el actor esto, que estás contando, Jorge. Sí, porque uno puede llegar a hacer cualquier cosa y puede no tener nada que ver con la realidad. Y, y si bien es teatro, yo quería abordarlo con seriedad y, bueno, como abordo todos los personajes, ¿no? Pero este era complicado especialmente por esta cosa de la psiquiatría que media en la escritura y en la vida del personaje. Interesantísimo, Jorge. Y para ir cerrando, las fechas Ujú. de donde va a estar Gurka, teatros, direcciones, redes sociales y todo lo que haya que pasar. Bueno, las redes sociales, mis redes sociales están saturadas de Gurka. Si Gurka en un buscador aparece seguro. Bueno, a mí me encuentran como Jorge De Vita en Facebook, Vita Jorge D en Instagram, también estoy en TikTok. Eh, Siempre está mi nombre, Jorge De Vita, por ahí dando vueltas, así que Jorge De Vita y Gurka creo que están ligadísimos ahora en las redes sociales. Y vamos a estar, me olvidé de contar que estuve en Uruguay también con la Ah, sí, obra. sí, eso, Ah, sí, yo me bien. acuerdo que, Cruzaste el charco. que Y cruzaste, estuve en la sí. costa, estuve en Montevideo, sí, sí, Qué y me lindo. fue recibida maravillosamente, maravillosamente la obra. Bueno, y ahora te cuento dónde vamos a estar. Vamos a estar en el Teatro de las Memorias, en Lomas de Zamora, el 11 de ahora de julio, de Ujú. este mes que viene. Y vamos a estar en el Infierno en agosto, pero todavía no tenemos definida la fecha. Pero va a ser Bien, un jueves, porque en este lugar los espectáculos van los jueves. perfecto. Así que por ahora tengo esas dos fechas. Este, y probablemente esto es una posibilidad bastante fuerte. Cuando estuve el otro domingo en el Vitral, en el Festival Fatwa, uno de los organizadores me dijo, voy a hacer lo posible para que puedas hacer una temporada en el Vitral. Así que bueno, veremos si Bueno, aparece. Si Vamos. aparece, los primeros que van a vamos, enterar son Jorge, ustedes. vamos. Va a aparecer, va a aparecer. Ahí está. Ojalá Bueno, porque Gurka se lo merece, Vicente Por Citolema supuesto. se lo merece. Por supuesto. Ernesto Michel, que me dirigió también, bueno, todos somos merecedores de seguir adelante con Gurka, que es una obra que no deja que la memoria se caiga. Y es tan importante hoy día esto, ¿no? Jorge, muchas gracias por esta charla y estás invitado cuando quieras. Pasás y tocas timbre, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a muchísimo. ustedes, que Gracias, siempre se acuerdan. Jorge. Gracias. Nos vemos, muchas Gracias. gracias. Chau, chau. Acaba de pasar Jorge De Vita para hablar de Gurka, una obra hermosa, que bueno, ya contó lo que es y la verdad que merece Sí, que no, la pasen aparte a de la ver. interpretación de Jorge, sí, Un maestro, nada. es un maravilloso. Un maestro. Marité, estamos a 59 de las Bueno, 19. ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos estamos. Ha sido un placer Igual retomar lo este programa. invitamos a nuestro hermoso público para el lunes que viene Por a las supuesto. 19. Así es, aquí en... Hasta el lunes que viene. Chau, chau.